Bueno, continuamos ahora con la simetría cilíndrica. Para eso imaginamos un alambre infinito. Infinito significa que estamos muy cerca del alambre, ya saben ustedes, ¿no? Pero lo tenemos que calcular así, o suponer así. Y vamos a calcular la diferencia potencial entre un punto situado en la instancia RA del alambre y un punto B situado en la instancia RB. El camino que vamos a hacer es este camino cualquiera. ¿Qué hacemos ahora? Fíjense ustedes que por simetría ya sabemos cómo es el campo es radial en la simetría cilíndrica, lo hemos visto cuando calculamos el campo, por lo tanto pasa algo similar a la simetría esférica. Para un camino que es perpendicular al campo, que sería el que va de A hasta un punto A', al mismo radio, la diferencia potencial es cero, el trabajo es cero porque el campo es perpendicular al camino. Y el único que realmente hace trabajo o diferencia potencial, ¿cuál es? El camino que va de A' a B. ¿Ok? Es el mismo, entonces, esquema. En este caso, la superficie equipotencial no es una esfera, por supuesto, sino que es un cilindro. Si este es el cable, esta superficie, entonces, una superficie esférica centrada en el cable, va a ser una superficie equipotencial. ¿Ok? En este caso, es el mismo dibujo visto de arriba. Este sería el cable y este sería entonces el cilindro. Lo tenemos que ver así. ¿Ok? Bien. Esto siempre requiere un poco de imaginación, ¿no? Para estos cálculos. Vamos a repasar, aunque ya lo hicieron, lo repasamos para que quede, por lo menos que quede el video bien grabado. La ley de Gauss, entonces, para que nos permite calcular qué cosa? El campo. El campo en función de R, ¿para qué? Para ponerlo después en esta ecuación y calcular la diferencia potencial. ¿Cómo calculamos el campo? Aplicamos la misma ley de Gauss de siempre. En este caso, la superficie del cilindro no es única como en la esfera, sino que la tenemos dividida en tres partes. La superficie lateral del cilindro, una tapa y otra tapa. O aquí lo mismo. La superficie lateral, una tapa y otra tapa. Ya sabemos que las tapas no hay flujo. ¿Por qué? Porque si el campo es radial, es tangente a la superficie, o normal o vector superficie, como ustedes quieran verlo, entonces no hay flujo en la tapa superior ni en la tapa inferior. El único flujo va a ser en la tapa lateral. Por eso puse acá entonces la integral, ya no es la integral cerrada, sino la integral abierta, solamente en la superficie lateral. Entonces, el campo por el diferencial del área por el coseno de cero, porque bueno, el vector campo es perpendicular al vector área. ¿Eso que es igual? A la carga neta encerrada dividido epsilon cero. ¿Cuál es la carga neta encerrada? Bien, la carga neta encerrada es la carga que hay acá en el alambre. Vamos a suponer que lo puso, está acá positivo acá, lo ponemos de nuevo acá. Hay una carga positiva en todo el alambre este. ¿Y cuál es la carga? Bueno, obviamente si el alambre es infinito, la carga tendría que ser infinita, ¿no? Porque si no, me daría densidad cero. Entonces, yo en estos casos, cuando tengo este tipo de simetrías, no puedo hablar, como ya vimos, de carga, sino que tengo que hablar de densidad lineal de carga. Entonces, en este trozo de alambre, de aquí a aquí, ¿qué carga tengo? La densidad lineal multiplicada por la longitud, o sea, la altura del cilindro. Por eso puse el lambda por L dividido epsilon cero. Noten que este cilindro es digamos, también es la superficie de Gauss, que por supuesto es totalmente imaginaria. La pongo en una instancia radial cualquiera, genérica. Acá la puse en A, pero puede estar en A o en B o en cualquier otro lado. Es una instancia genérica que me permite calcular el campo. Entonces la carga encerrada, repito, va a ser la densidad lineal multiplicada por la longitud de ese cilindro imaginario para poder calcular, aplicar la ley de Gauss. Entonces aquí me queda entonces E, sale fuera por simetría, como ya vimos también, la integral en la superficie lateral del diferencial área. Eso es igual a lambda por L sobre epsilon cero. ¿Cuál es la superficie lateral del cilindro? Simplemente la longitud, esta, de nuevo, por la altura del cilindro. Si lo vemos así, ahí la longitud que es 2pi por r, la longitud de circunferencia, multiplicada por la longitud del cilindro, o sea, 2pi r L. Eso es igual a lambda por L sobre epsilon cero. Noten acá una cosa interesante, que L se simplifica, es necesario que sea así. ¿Por qué es necesario? Es también un concepto fundamental. El campo no puede depender de la superficie que yo elija. ¿Por qué? Porque la superficie cualquiera es imaginaria, por lo tanto no puede depender de eso. ¿Sí? Tiene que depender de otras cosas que no sean la superficie que yo elegí. Así que no solamente es una casualidad, sino que es necesario que el L se simplifique. Entonces al final me queda que es igual a lambda sobre 2pi epsilon 0 r. ¿Ok? Que es esta expresión que está acá. Ya la conocemos, pero hemos hecho el cálculo de nuevo para que lo vean de otra manera. Bueno, una vez que tengo esta ecuación, ¿qué tengo que hacer? Meterla acá adentro e integrar.
Entonces reescribo esto, de A menos B igual a menos la integral entre A y B, o va a ser la integral prima, en este caso, y B, ¿no? Ya sabemos, ¿no? La integral real es entre prima y B. Del campo lambda sobre 2 pi epsilon 0 r por dr o dl, que ya dijimos que era lo mismo en este caso, el dr y el dl es para allá, por el coseno de seno. Recuerden que estamos integrando solamente entonces en este tramo, ¿no? Acá no hay diferencia potencial, es un equipotencial y estamos integrando entre acá y acá. Bien, lambda sobre 2 pi epsilon 0 sale por la integral, me queda simplemente la integral entre prima y b, ¿de qué cosa? De dr sobre r. Eso, como ya sabemos, es el logaritmo natural de r. Fíjense que el signo menos lo sigo manteniendo de la ecuación y me va a caer esta expresión que está acá. Al final, bb menos ba, lambda sobre 2 pi epsilon 0, logaritmo de rb sobre r. Bueno, si quiero eliminar el signo menos, puedo invertir y puedo poner esto que está acá. Es optativo eso. Lo importante es que veamos de nuevo si está bien la fórmula. Bueno, primero, si el campo es 1 sobre r, obviamente su integral va a ser logaritmo natural. O sea que eso está bien. Y ahora vamos a ver el signo, a ver si realmente estamos de acuerdo. Bueno, si yo pongo una carga acá, entonces positiva, ¿para dónde va a ir la carga? Va a ser repelida y entonces va a pasar, pasa lo mismo que vimos en la simetría esférica. La carga va a acelerar para allá, por lo tanto, a medida que me alejo, ¿qué va a pasar? La energía potencial va a disminuir. Aumenta la energía cinética, disminuye la potencial. Es el mismo caso que simetría, que el caso que vimos con simetría esférica con una carga puntual positiva. Entonces, en general, cuando la carga es positiva, tanto sea aquí o aquí, cuando me alejo, la energía potencial disminuye. Recuerden que es un tema de repulsión, al revés que la gravedad. La gravedad va a ocurrir, perdón, análogo con la gravedad, ¿cuándo va a ocurrir? Cuando esto sea entonces negativo. ¿Qué va a pasar con el negativo? Bueno, que va a ser negativo va a ser lambda entonces y va a cambiar el signo de esta ecuación. ¿Cómo sabemos que cuando me alejo el potencial disminuye? Bueno, lo vemos acá. Si yo me alejo, RB es mayor que RA, me estoy alejando. Si RB es mayor que RA, esto es logaritmo positivo y la diferencia potencial BB menos BA es negativa, o sea que está disminuyendo. Si utilizo la otra fórmula, ¿qué va a pasar? Bueno, algo similar. Si me estoy alejando, RA sobre RB va a ser menor que 1, el logaritmo es negativo, y entonces también va a ser BB menos BA negativo. ¿Ok? Por supuesto que todo esto lo tienen que pensar, hay muchas variaciones. Ya dije una de ellas recién, ¿cuál es? Que el lambda puede ser negativo, entonces cuando me alejo aumenta el potencial. Si lambda es negativo, entonces esto es positivo y aumenta. Y también puede ser que yo me acerque, en vez de alejarme me acerque. Bueno, si me acerco, cambian los radios, RB va a ser más chico que RA, si voy de un punto A a un punto B más cerca, y cambian todas las relaciones. Tenemos en realidad 4 casos, que ustedes van a tener que pensarlos despacito. ¿No? Los 4 casos que son: carga positiva, me alejo; carga negativa, me alejo; carga positiva, me acerco; carga negativa, me acerco. Eso está todo igual contemplado en esta única fórmula. Para terminar, aquí tenemos un problema en cuanto a usar referencia. BA puede ser la referencia, pero ya no puedo tomarlo como infinito RA. ¿Por qué no puedo tomarlo como infinito? Bueno, porque evidentemente si RA es infinito, esto no tiene sentido, esta fórmula. Y tampoco podría ser cero, ni cero ni infinito. O sea que en simetría cilíndrica es un poco más complicado tomar la referencia, ni en el centro del cable, ni en infinito. Normalmente en simetría cilíndrica lo único que se pide es generalmente diferencia de potencial. O salvo que el problema de algún punto de referencia como dato. Pero si no, recuerden, no puedo tomar ni infinito ni el centro del cable como referencia. ¿Ok? Bien.